Vamos a iniciar con nuestra sesión, nuestra primera sesión. En esta ocasión, pues, la materia que les voy a impartir está relacionada con lo que es la introducción a lo que es la pedagogía. Mi nombre es Nadia Janet González Andrade, soy precisamente licenciada en pedagogía y es un gusto compartir algunos aspectos importantes que les permitan a lo largo de estas sesiones conocer e interpretar y sobre todo analizar qué es la ciencia pedagógica. Entonces, para mí es muy importante, pues de alguna forma, conocer cuáles son sus expectativas relacionadas con la materia, sobre todo su elección por esta ciencia pedagógica, cuál es su motor o motivación principal para haber elegido esta licenciatura. Entonces, veo que ya se han unido Damaris, Donaldo, Lenny, Annie y Brando. Esperaremos a lo largo de esta sesión que se sigan incorporando, mientras comenzamos a reflexionar aspectos importantes acerca de la materia. Bien, al ser una materia básica, lo que veremos son fundamentos teóricos de lo que es la ciencia pedagógica. Por eso es muy importante que nosotros trabajemos mucho la reflexión acerca de estos conceptos importantes. Algo que quiero exponerles es que la metodología que yo manejo es de tipo crítica, reflexiva, constructivista y activa. Es decir, por lo regular, comenzaré siempre con algún cuestionamiento o alguna pregunta clave o detonadora que me permita conocer su pensar acerca de lo que les estoy preguntando, acerca de estos conceptos relacionados con la materia. Posteriormente a eso, una vez que cada quien genere esas ideas, les voy a estar pidiendo que anoten estas ideas importantes, porque serán estas ideas las que irán ustedes retomando para construir sus propios conceptos. Y vamos a finalizar viendo las aplicaciones de estos conceptos que hemos generado a través de la reflexión para posteriormente ver esa aplicación o de qué forma la estaríamos utilizando ya en campo profesional. Entonces, sí les pido que en esta parte, pues, les voy a pedir que participen a la gran mayoría de ustedes o a todos. A veces les pediré que de forma libre lo hagan y en otras ocasiones estaré preguntando directamente. Pero lo importante aquí es que entre todos, pues vayan escribiendo esas ideas para posteriormente construir nuestros conceptos. Y también como tarea o como actividad de reforzamiento o retroalimentación a lo que vimos en la clase, le estaré solicitando que desde la perspectiva de otros autores, pues vayan sustentando los conceptos que vayamos trabajando en la clase. ¿Hasta acá me he dado a explicar? Sí, maestra. Maestra. Sí, maestra. Gracias, jóvenes. Pues vamos a iniciar con una pequeña presentación. Estaremos haciendo pausas en algún momento para que vayamos reflexionando acerca de estos conceptos. ¿Me comentan si se visualiza la presentación? Y si no es así, para que vayamos, Sí se ve. Sí ¿sí se se ve? visualiza. Sí, gracias. Gracias. Ok, bien. Voy a compartir también otra, permítame tantito. Ajá, espera. Nuevamente, voy a trabajar con este. ¿Esta sí se ve también? Sí, profesora. Sí, sí se ve. Gracias, jóvenes. Si se detiene o algo, me van diciendo. Bueno, nuestra materia se llama Introducción a la Pedagogía. Y como su nombre lo dice, lo que estaremos viendo
es conceptos básicos relacionados con lo que es esta ciencia, que también por otros autores es considerada como una disciplina, como un arte. Entonces, sobre estos elementos estaremos trabajando el día de hoy. ¿Cambió la diapositiva? Sí, sí cambió. Muy bien, gracias. Bien, ¿cuáles son los criterios de evaluación que estaré trabajando con ustedes? Miren, realmente son 4 sesiones y sí es muy importante o básico su asistencia, porque precisamente esta es la que me va a sustentar que todas las tareas y actividades que me estén enviando, pues realmente tengan los fundamentos para haberlas realizado. Por lo tanto, la asistencia es obligatoria. En algunos casos particulares que a lo mejor tengan alguna situación que se atraviese, pues les pediría que me estuvieran comunicando esta situación para ver de qué manera les pudiera yo apoyar para que pues tengan los conceptos vistos en clase y no sea un problema más adelante para ustedes. Bien, un punto importante siempre será su participación, porque como les decía, de acuerdo a la metodología que yo manejo, sí es muy importante para mí conocer su punto de vista. Yo comprendo que estamos en un primer cuatrimestre, tal vez no sea con profundidad la conceptualización de ciertos elementos, pero sí, desde lo que ustedes relacionen con lo que les pregunte, es importante que expongan este punto de vista. Entonces, a la participación le voy a otorgar un 20% de su calificación final. En cuanto a tareas e investigaciones, le estoy asignando un 30%, porque precisamente lo que yo les solicite que investiguen o que me traigan como actividad de retroalimentación, me va a ir sustentando que ustedes están comprendiendo la clase que estamos pues analizando. Por lo tanto, tiene un 30%. De hecho, por cada hora de clase, pues es importante que ustedes tengan 3 horas también de reforzamiento con estas actividades. Otro aspecto importante son las exposiciones. En este primer momento, en esta primera sesión, pues no vamos a trabajar ninguno de estos elementos, pero aproximadamente a partir de la tercera y cuarta sesión ya les estaré asignando algún tema corto para que ustedes me expongan pues los elementos de aquello que les estoy pidiendo. Y les voy a calificar como producto final a través de un portafolio de evidencias sobre algunas pues actividades, tratando de llevar un poquito a la práctica lo que estemos viendo dentro de la clase. ¿Hasta aquí me he dado a explicar? Sí, profesora. Sí, profe. Gracias. Bien, pues vamos a iniciar ya con nuestra sesión. Y la primera pregunta clave que les haría, y que es muy importante para mí, es ¿por qué estudiar la pedagogía? ¿Cambió la diapositiva? No cambió. No, profe, no ha cambiado. No ha cambiado. Bien. ¿Ya cambió? Sí. Sí, ya. Ya. Sí, gracias. Bien, entonces, esta sería mi primer pregunta, que es clave para dar forma a lo que veremos hoy. ¿Por qué estudiar la pedagogía? Porque todos ustedes tuvieron alguna motivación en algún momento para decir, yo quiero estudiar pedagogía. ¿Cuál fue ese elemento clave que les hizo decir ustedes que era importante y que eran afines de acuerdo al conocimiento de sí mismos para elegir esta carrera? ¿Por qué estudiarla? ¿Alguien quisiera participar de manera libre? A ver.
Vamos a ver entonces. A ver, Donaldo, ¿quieres aportarnos? Sí, bueno, en primer lugar, quise retomar otra carrera porque me gustaría, en lo personal, seguir superándome, seguir abriéndome camino en varios aspectos. Y también estudié o elegí la pedagogía porque me gusta mucho ayudar a, a que los demás aprendan y sobre todo facilitarles o buscarles las herramientas necesarias para que logren los objetivos. Muy bien, Donaldo. Entonces, ¿tú relacionas a pedagogía con lo que es el aprendizaje? Sí. ¿Piensas que es a través del aprendizaje que podemos ayudar a las personas? No precisamente sería, digamos, la única rama por la cual podríamos ayudar a las personas, ya que podemos ayudar a la sociedad de diferentes maneras, no nada más con el aprendizaje. Muy bien. ¿Pero podría ser algún medio? ¿Cómo, perdón? ¿Podría ser algún medio el aprendizaje para ayudar? Sí, sí, claro. Bueno, es que, bueno, yo como maestro, estudié educación especial en mi primera carrera Ujú, y sí considero que, o por lo menos desde la carrera que estudié, que la ujú. educación sí es una herramienta fundamental para, para ayudar a las personas a ser mejores, a incluirse en la sociedad, para no ser rechazados, para prepararlos a un futuro. Me quedó muy marcado con el profe de historia el sábado pasado, bueno, los últimos 2 sábados, con un autor Dewey, me parece que se llamaba, que hay que preparar a las personas constantemente, no nada más estarlos preparando para la vida, o sea, o para algo momentáneo. El aprendizaje o la enseñanza debe ser muy frecuente, no nada más estarnos destacando en una sola cosa. El aprendizaje es algo constante, es algo que hay que estarlo cambiando y que hay que estarnos preparando siempre, porque la sociedad también cambia. Bien, Donaldo, gracias. Muy bien. Creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. La educación permite el cambio. Bien, ahora vamos a escuchar a Ani, Ani Chávez. ¿Qué nos pudieras aportar o qué piensas acerca de este cuestionamiento? De Donaldo, perdón. No, acerca de por qué es importante estudiar la pedagogía o por qué es importante la ciencia pedagógica. Bueno, de mi parte, yo tengo una carrera previa que es enfermería. Es una carrera muy Ajá. humanista, donde vemos por el bien de las demás personas. Ajá. Entonces, esta carrera de pedagogía, yo tengo una nena que a mí me llama mucho la atención su aprendizaje, porque ella aprende de una manera muy rápida y entiende. Entonces, yo sé que todos los niños tienen diferentes, tanto niños como adultos, tienen diferentes maneras de aprender, sus momentos, sus métodos, y es lo que a mí me gusta, porque yo sé que no todos somos iguales y pues la manera de cómo poder enseñarle también a las demás personas me ayuda en ambas carreras y en un futuro también en tener otros mejores trabajos. Y sobre todo por tu tipo de carrera que tiene que ver mucho con el servicio humanístico, estamos en Sí, el camino correcto. sí. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Damaris, te escuchamos. Bueno, bueno, para mí es muy importante esta carrera de pedagogía. Yo estoy estudiando, trabajo en una fundación que es para niños y desde que yo entré a esta fundación yo agarré un amor por los niños,
es una fundación que ayuda a los niños, entonces la gratitud, la enseñanza me llena mucho en todos los sentidos y por eso yo decidí estudiar esta carrera porque igual es una carrera muy bonita, muy completa y que tiene todas las carreras, todos los profesionistas tienen que pasar por aquí, por ejemplo, por la educación primaria y todo eso. Entonces, preparar a otras generaciones y a otras carreras, siento que desde la pedagogía, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque pues, por ejemplo, la pedagogía en la educación primaria, pues todos los profesionistas tienen que pasar por ahí, un ejemplo, ¿no? Tanto arquitectos. Entonces, pues, yo, yo estoy muy, ¿cómo le diré? Muy emocionada con esta carrera porque siento que es algo que a mí me gusta y que me llena mucho. Bien, Damaris, muchas gracias. Y efectivamente, pues dentro de la educación vamos a ver que, pues precisamente vamos a trabajar con diferentes tipos de educandos. No solo vamos a trabajar dentro de ese trabajo educativo, pues por decirlo así, al ser un proceso, de toda la vida, pues vamos a interactuar con diferentes, educandos de diferentes edades, actividades, etcétera. Muy bien, pues vamos a continuar. Esto es un previo calentamiento precisamente para que ustedes me expongan desde su visión qué tan importante es esta ciencia pedagógica. Continuamos. Bien. Muy bien, para iniciar, me gustaría reflexionar en ciertas, este, pues frases que algunos autores también de la pedagogía pues nos da. Yo creo que dentro de la educación hay muchas frases que nos permiten reflexionar acerca de lo que es esta ciencia, pero bueno, estas las elegí porque podrían dar una idea clave de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces le voy a pedir a Rose que si me lee, por favor, la primera frase. Sí, dice, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. ¿Qué piensas de eso, Rose? Que, bueno, que gracias a la educación nosotros podemos tener las herramientas necesarias para desenvolvernos en nuestro entorno, ya sea con nuestros amigos, con familiares, con personas que no conocemos, bueno, como trabajadores también, dentro del ámbito laboral, con nuestros clientes, con las personas de nuestro trabajo también. Y de ahí pues podemos buscar más herramientas para solucionarnos la vida, para ir desarrollándonos poco a poco dentro de este entorno. Y has dicho algo muy importante, la educación no es propia solamente del ámbito escolar o de una institución educativa, sino nos ayuda en todos nuestros contextos, en las diferentes etapas de la vida. Y precisamente, pues es una herramienta, como tú lo dices, que puede darnos los elementos para evolucionar, para transformarnos, para ser cada vez mejor. Gracias, Rose. ¿Alguien más que quiera participar de los que no han participado con la lectura de la siguiente frase? ¿Nadie? Bueno, de los que ya participaron, ¿me pueden leer alguno a la segunda frase? Donaldo, por favor. La que está de color rosa, profesora. Sí, por favor, la rosa. Ok. La educación es el desarrollo en el hombre de toda la perfección de su naturaleza es capaz, que su naturaleza, perdón, es capaz.
¿Le doy mi punto de vista? Claro que sí. Ok, bueno, yo siento que aquí es Kant, ¿verdad? También, bueno, es Kant quien lo dijo. Sí, es Kant. Sí. Ok, bueno, él veía, de acuerdo a esta frase, que la educación era como un proceso en el cual debemos de comprender, o debemos de tomar muy en cuenta la disciplina para la formación, este, mm, es como dice, ajá, para, para perfeccionar, es que ya no se ve, la capacidad de uno mismo, de la manera moral. Bueno, yo lo veo más desde el punto moral. Este, Habla de perfección, dice perfección de su naturaleza. ¿Qué sería importante rescatar acerca de esa naturaleza? ¿A qué se referirá? Bueno, vamos a dejar abierto este elemento, lo vamos a estar analizando, solamente es como para ir enfocando hacia dónde nos vamos dirigiendo. Entonces, por un lado, dice la educación es un medio que puede lograr el cambio. Por el otro lado, nos va a permitir entender nuestra naturaleza. Y vámonos a la tercera frase. ¿Quién quiere participar? Yo, Miss Brandon. Sí. Eh, Brandon. A ver, Brandon, te escucho, por favor. la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. ¿Qué piensas acerca de esto? Bueno, yo creo que es una frase muy cierta. Nosotros como docentes tenemos que saber llegarle a las personas, buscar sus métodos de aprendizaje y ellos el día de mañana van a cambiar, van a cambiar desde su forma de pensar, su forma de vivir y todas esas enseñanzas que dimos, las van a poner en práctica. Bueno, eso es lo que yo pienso. Bien, y de hecho has dado también con otro elemento clave. ¿El cambio en quién está? En En las nosotros. personas. En nosotros, porque precisamente hay nosotros. una realidad que ya está, hay una situación que a veces no está en nuestras manos cambiar, pero sí tenemos una que es posible cambiar y sobre todo la visión, la actitud o la perspectiva que tengamos acerca de esa realidad, que somos nosotros mismos. Muy bien. Última frase para cerrar con broche de oro. Yo, Miss Annie, Sí, por favor, Anne. lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. Bien, En mi punto de dime. vista, bueno, la educación siempre nos va a abrir puertas y nos va a abrir siempre nuestro panorama de pensar, de analizar. Y yo siento que hay gente que nos dejamos a veces influenciar mucho por las demás personas que tienen un puesto mayor que nosotros, simplemente por el hecho de que tal vez no sabemos, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros sepamos un poquito más o nos eduquemos un poquito más, nos abre ciertos panoramas también para poder defendernos y no nada más dejar que otras personas también nos vengan a intimidar o quieran sobrepasar también sobre nosotros, ¿no? Yo creo que aquí, bueno, como yo lo entiendo, pues nos ayuda a eso, a pensar y pues con educación también a defendernos. Muy bien, muy bien. Y precisamente, ¿no? La educación nos da esa libertad de ser y que a través, como dices tú, de nuevos panoramas, pues nosotros dirijamos nuestra vida. Porque la persona que no piensa, que no reflexiona, es muy fácil manipularle y de alguna forma esa situación de manipulación no le permite darse la libertad de ser. Muy bien. Les agradezco sus participaciones.
Para mí es muy importante escucharlos porque no solamente pues ustedes pues aprenden, sino también yo aprendo de ustedes, porque realmente, como dicen, cada cabeza es un mundo y este mundo enriquece al mundo de los demás. Pues miren, antes de iniciar con lo que es el concepto de pedagogía, me gustaría que reflexionemos sobre 3 elementos que muchas veces se confunden y aunque es bien cierto que se complementan en la práctica, a veces podemos caer en el error de sustituir un concepto por otro y no aplicarlo correctamente en nuestra vida diaria, sobre todo en el ámbito educativo. ¿Se hizo el cambio de la diapositiva, les pregunto? ¿Dice diferencia entre instruir, educar y formar? No. No. No, No, profe. No, profe, no. Ah, me dicen si ya. ¿Ya hizo el cambio? no, No. Ya ya, hizo el Ya, cambio. mis. ya. Bien, gracias. Bueno, nuestro primer tema que nos va a dar los fundamentos a lo que es la pedagogía es el tema de diferencia entre instruir, educar y formar. Realmente los 3, como les decía, van de la mano. Incluso a veces podemos confundirnos y darlo como sinónimo, un concepto de otro, pero vamos a ver que en su raíz, pues, nos da algún aspecto de la pedagogía, pero no propiamente es sinónimo. Bien, entonces, lo primero que vamos a analizar, que estamos en un tiempo de mucho conocimiento, ¿sí? ¿Y que estamos en un tiempo de mucho conocimiento? Porque con la actual revolución tecnológica, vivimos en un mundo en el que estamos constantemente recibiendo información de todos los lados. ¿Es esto cierto? Sí, así es. Sí, mis. Con esto del internet, con esto de las redes sociales, con esto de pues los medios en masas y demás, pues realmente es muy fácil en tiempos actuales, pues recibir la información en abundancia, mucha información, pero al mismo tiempo, al recibir tanta información, a veces, pues caemos en un error, que la recibimos y de tantos lados que empezamos a conocer mucho acerca de nuestro mundo en tiempo real, en poco tiempo, no importa la distancia de donde recibimos la información, en cuestión de segundos, ustedes pueden conocer acerca de diferentes partes del mundo y esto permite que tú tengas, diría la compañera, un nuevo panorama de lo que anteriormente a la época a lo mejor del internet, pues no teníamos mucho acceso a conocer tanta información de tantos lados. Entonces, el beneficio de tener esta nueva tecnología, de podernos relacionar por diferentes fuentes, es que sabemos mucho actualmente. Vivimos en tiempos que sabemos mucho, pero el problema, les decía, es que recibimos mucha información, pero no siempre la información que recibimos la comprendemos. ¿Por qué no comprendemos esta información? Porque precisamente nosotros estamos muchas veces acostumbrados a recibir y nuestro rol últimamente es un rol pues muy pasivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos hemos mecanizado y a depender tanto de esta tecnología, que muchas veces esta tecnología nos resuelve las cosas de manera muy práctica, muy fácil, pero como ya hay este elemento de que ya tenemos tecnología para todo, pues la utilizamos, pero lo que está provocando es de que tengamos conocimiento, pero que no la comprendamos. Porque la comprensión, ¿qué implica, jóvenes? ¿Qué implica que yo realmente esté comprendiendo algo? Dígame aspectos que digan, ah, sí comprendió. Aprenderlo. ¿Cómo? Saber más temas, Aprender. saber más sobre el tema. Ajá, Bueno, pero ¿qué sobre el implica tema. que yo diga, lo comprendió? Esta persona sí sabe. El que lo ponga en Poder práctica. expresarlo.
Eso Ajá, yo lo puedo como, poner en como, práctica cuando qué. O sea, ¿en qué momento yo digo, sí lo está utilizando correctamente? ¿Qué aspectos debo ver en esa persona que diga, sí, sí lo está, comprendió? Cuando una persona comprende algo, ¿qué es lo que hace con la información que recibe? ¿Qué aspectos, qué La elementos réplica, la réplica, maestra. la replica? Pero ¿en qué momento estamos viendo que diga, ok, la está replicando porque la comprendió? Dígame aspectos más profundos que digan, esta persona sí está aprendiendo, esta persona sí lo está comprendiendo. Yo le estoy enseñando ahorita, bueno, no enseñando, le estoy compartiendo aspectos importantes acerca de lo que es la pedagogía. Pero ¿cómo yo voy a saber que realmente lo están comprendiendo? ¿Qué es la acción que yo estoy realizando para verificar su comprensión? usted nos está instruyendo, ¿no? Usted es la que instruye y ya nosotros Pero de, seríamos los, perdón. pero ¿de qué manera lo hago para poder conocer su visión, perspectiva acerca de lo que estamos Pidiendo viendo? los puntos de vista de nosotros sobre Para Ah, que lo tú que me nos des está tu punto enseñando. de vista, ¿cuál está haciendo mi acción? Para que tú me des tu punto de vista. el cuestionamiento. Cuestionamiento. Entonces, uno de los elementos claves de la comprensión es que tú cuestiones todo. Porque cuando yo te digo qué, por qué, para qué, cómo, de dónde, ¿qué es lo que estoy Es que haciendo usted con no tu lo sabe, mente? maestra. Poniéndonos a pensar, a Estoy, analizar. efectivamente, te estoy poniendo a pensar, analizar, sobre todo a reflexionar, porque todos ustedes ya tienen aprendizajes previos acerca de las cosas, pero muchas veces lo que no estamos acostumbrados es a cuestionarnos y a pensar sobre ellos, ¿sí? La situación actual es esa, que cuánto tiempo pasamos en redes sociales, cuánto tiempo pasamos ante un dispositivo, cuánto tiempo ya nuestra labor es ayudada, apoyada por una herramienta tecnológica que muchas veces está sustituyendo aspectos o procesos humanos por aspectos mecánicos, programados o ya está como robots, ¿no? En esta parte, es un gran reto para los especialistas en la educación lograr que no solo seamos agentes receptivos de la información. La tecnología no es mala, realmente nos apoya a realizar muchas cosas de manera rápida y obtener mejores resultados, siempre y cuando se sepa utilizar correctamente. Entonces, vivimos en un mundo que sabemos mucho, pero a veces comprendemos poco. ¿Cambió la diapositiva? No, Mm, mis. No, 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 ¿Ahí ya cambió? mis. no, Ya cambió. ya. Creo que está tardando tenemos alguna situación aquí en la red, pero les agradezco que me vayan diciendo, por favor, si algún momento no se ve. Bien, entonces, pero el mundo actual, jóvenes, no solamente necesita ser conocido, sino sobre todo ser comprendido. Porque decían hace rato, en la medida que yo comprenda lo que sé, entonces lo voy a poder utilizar correctamente. Porque el mundo actual necesita sí ser conocido, definitivamente. Es importante ser comprendido, lo es más, pues es más significativo esta parte, pero sobre todo requiere que demos soluciones a las necesidades reales que tiene este mundo. Por un lado tenemos esta situación de conocimiento, de saber, pero por otro lado también tenemos otro gran reto. ¿Cuál es este? Otra de las situaciones con las cuales nos estamos enfrentando, que anteriormente la educación la asumían ciertos personajes. En épocas pasadas
¿quién jugaba el rol principal de la educación? ¿Los papás? Eran los papás, ¿no? Se centraba toda la responsabilidad en los papás. E incluso en tiempos más atrás habían roles definidos. El papá que hacía y la mamá que hacía. ¿Quién La asumía más la mamá era la que educación de los educaba, hijos? la mamá era la que ¿Y el papá? educaba la educación de los hijos, el trabajo. ¿Y el papá qué hacía? Trabajaba y era la mano dura. Así es, era como el proveedor, ¿no? Y el que desarrollaba el carácter. Entonces, ¿qué pasaba? Digamos que el manejo de esta educación lo tenían pues los padres directamente. Y a su vez, quien apoyaba esta educación pues era el docente, ¿no? Era la figura como por excelencia relacionada con un aspecto educativo. Pero también las sociedades han cambiado, las ideologías a su vez, y por lo tanto también la educación se debe ajustar a esos cambios. Y ahora podemos ver que la educación, pues no solamente está en manos de los padres de familia. Ahora, ¿quién asume esos roles que antes asumían solamente los padres? A ver, dígame ejemplos. Ahora, ¿quién cuida a nuestras generaciones? ¿Quién cuida a nuestros niños? Los maestros, profe. Pues estaría bien si fuera el docente nada más, pero actualmente mamá y papá se tienen que ir a trabajar porque la misma situación económica a veces implica que pues los dos tengan que proveer la casa. Y entonces, ¿a quién le dejan A ese los Los niño o abuelos. abuelos, esa niña? Si les va bien, a los abuelos, ¿no? A Porque al los final de cuentas abuelos, a también los los abuelos tíos, A hasta las actualmente niñeras. personas que contraten. es efectivamente lo estamos dejando al niño, si les va bien a los abuelos, a los tíos, ¿no? Y si no tenemos apoyo ni de los abuelos ni de los tíos, ¿en quién se está quedando? Dicen las compañeras, se con la quedan niñera, solos. con el hermano mayor, ¿sí? Y si le sigue yendo bien, porque también hay papás que a lo mejor no tienen, no tienen el aspecto económico para cubrir el apoyo a lo mejor de una persona que los cuide directamente, y hay veces que hay padres que se ven en la necesidad, muchas veces, de incluso dejar solos a sus hijos, ¿sí o no? Sí, Otro elemento más, que para entretener a sus hijos, por sus actividades que tiene, pues a veces les están comprando estas tecnologías, estos dispositivos, dicen ellos, para que se entretengan. Anteriormente, en mi época, y a lo mejor a ustedes les tocó un poquito, bueno, ustedes están muy jóvenes, ¿qué pedían los niños en los Reyes Magos? O en Pedían Navidad, ¿qué es lo que trompos, pedían? juguetes, Juguetes, ¿no? y ahorita piden tablets, celulares, videojuegos. Efectivamente, ese es otro de las situaciones que estamos viviendo. Les vuelvo a repetir, no es que esté mal el que evolucionemos, el que haya pues mejor tecnología y demás. Aquí la situación es quién dirige, quién hace la mediación de la información que se está recibiendo a través de esta tecnología. Y por el otro lado, anteriormente la educación pues iba hacia una misma dirección y ahora el niño, al no tener un educador que le dé un acompañamiento directo a él, pues la educación que recibe es de diferentes lados. Por lo tanto, a veces también sufre una desorientación. Estoy hablando del niño porque al final de cuentas, pues son estas generaciones, las que el día de mañana, pues van a dirigir este mundo. Entonces, vivimos en tiempos en donde el mundo es comprendido, en que sabemos mucho y viva, bravo, estamos evolucionando en muchas cosas, pero la parte humana, la parte que me hace a mí ser una persona, muchas veces la estamos dejando a un lado. Porque incluso jóvenes, hay veces que no tenemos conciencia de las acciones que realizamos y pasamos más tiempo atendiendo, manejando esta tecnología que desarrollándonos de manera personal. ¿Sí se han dado cuenta? Que a veces tú dices, voy a ver tantito mis redes, a ver qué hay, aunque sea 5 minutitos.
Y cuando se dan cuenta, ya pasaron 5, pero 5 horas. ¿Les ha pasado alguna vez que no se dan cuenta del tiempo en que están en las redes? Digo, igual ustedes trabajan y no les da todo el tiempo, pero en algún momento a veces estamos atendiendo más o teniendo más contacto con amigos de redes sociales que ni conocemos, que todo amigos reales. O incluso en las familias, aún estando en la misma casa, conviviendo con nuestra familia, pues nos seguimos comunicando a través de estos medios. Entonces, sí es un gran reto porque ¿quién sería el mejor educador para educar para educar a un ser humano? ¿Un profesor, ¿Quién maestra? debería ser? ¿Quién? ¿Quién, hija? Bueno, profa, la educación comienza desde los papás, desde casa, Ujú. y posteriormente, pues al maestro, que es el que está dedicado especialmente ciertas horas. Los papás Ya en se casa, cortó pues tu... la mamá anda Bien, pero trabajando, entonces, ¿sí? maestra. Pero entonces, sí, dime. Es que yo pensé que, no sé si me escucharon. Se corta un poco. Ajá, como le comentaba, que la educación empieza desde casa, desde los papás, Ujú. ¿no? Pero igual el que está dedicado a la educación, a la enseñanza, pues son los maestros, porque son los que dedican el tiempo a eso, porque en casa, pues la mamá anda para allí y para acá, y no es lo mismo a que los maestros, que son los que están preparados, vienen preparados para enseñarles, ¿no? Entonces, por excelencia, ¿quién debería educar a un ser humano? Una Los persona papás. preparada. Otro ser humano, porque precisamente es a través de esta identificación, de esta situación que se establece entre humano y humano, que es posible esa educación. Pero el problema que estamos viendo actualmente es que estamos sustituyendo muchas veces este rol por la tecnología u otras personas que, como tú bien dices, que muchas veces, pues al no tener la responsabilidad directa de esa educación, pues pueden proveerte una educación no muy adecuada muchas veces. Porque incluso a veces hasta los mismos amigos educan más que las figuras que deberían hacerlo. Bien, Yo me cambió la gustaría decir diapositiva. algo. Dime, hija. Bueno, ¿Ani? yo en mi respectiva opinión, yo lo veo, por ejemplo, con mi niña. Yo digo, bueno, la tecnología yo siento que no es tan mala si se sabe ocupar, porque hay cosas que, Así por es. ejemplo, mi niña sabe muchísimo más que los compañeritos que tiene en su escuelita. Y yo digo, bueno, son cosas que tal vez yo no te enseñé o que no adquiriste de mí, pero lo adquiriste del video y yo lo refuto contigo, ¿no? Y yo te enseño un poquito más y yo no sé, te instruyo un poquito más en eso. Eso es lo que yo he visto. La tecnología sí es buena, pero dependiendo ocuparla. Y dices a veces, bueno, sustituye ese papel tal vez de los papás que tal vez andan despistados, ¿no? Y dices, bueno, creo que te enfocas más en suplir esa área de que está aprendiendo y los maestros hasta lo Ujú. notan, porque también no le podemos dejar todo el trabajo, ¿verdad? A los maestros. Pero ahí lo importante es que tú estás mediando esa información que estás recibiendo. Tú estás viendo o estás cerca de ella para dirigirla y para ver si realmente lo que está recibiendo como información es adecuado. Pero muchas veces el problema es que no todas las generaciones o los niños pues tienen ese acompañamiento y es ahí donde se puede distorsionar pues incluso la conducta de estos niños. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte y es uno de los retos con los cuales nos estamos enfrentando precisamente, que a veces ya no podemos educar directamente a nuestros hijos y no siempre utilizamos los medios adecuados para hacerlo, o las personas adecuadas también para llevarlo a cabo. Bien, hasta acá vamos bien. ¿Sí me he dado a explicar? Sí, mis. Sí, Gracias, Ani. profesora.
Sí, maestra. Gracias, Iván. Continuamos. Bien, entonces estamos viviendo una confusión de conceptos entre instruir, educar y formar. Bien, vamos a analizar el primer concepto, que es instruir. ¿A qué se referirá la palabra instruir? ¿Qué estaremos manejando en la instrucción? En transmitir conocimientos. Ajá, cuando yo instruyo, lo que estoy haciendo es, dice, transmitir conocimientos. Entonces, cuando yo transmito algo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Solamente estoy enviando ¿qué? Estoy enviando la información. Información. Ajá. Entonces, cuando yo recibo esa información, esa es mi acción solamente. Cuando yo instruyo, envío información y la otra persona la recibe. Bien, esto que estamos haciendo en este momento podría ser parte de la instrucción. Sí, Sí. Bien, así es parte de, porque estamos requiriendo de este medio para poder relacionarnos e informarnos. Por otro lado, cuando hablamos de instrucción, también tiene que ver con seguir qué. Dice, instruir significa también dar qué. Enviar información, pero también estoy dando instrucciones. ¿Sí? La palabra instruir, ¿cambió la diapositiva? no, mis. Tarda que un poquito en cambiar, pero sí cambia. A ver, la vuelvo a... ¿Ahí ya se ve? Ya. Bien, Sí, ¿qué es lo ya. que está haciendo este docente? Dice, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué dice? Así es como se cambia el color del automóvil. Este docente está instruyendo. ¿Qué Instruyendo. características tiene la instrucción? ¿Mande? Sí, hija, dime. Compartí que estaba instruyendo también. Ajá, dice, está Sería, instruyendo. Ajá, dime. es como ser un guía, ¿no? Está guiando, muy bien. Los está guiando. Los está dirigiendo. Ajá, está utilizando también un recurso, un medio para informar. ¿Qué recursos y qué medios está utilizando? Tecnológicos, la La- tecnología. las Tecnológicos, TICs, muy bien, las TICs. Y también está utilizando su propio el lenguaje, la lenguaje. comunicación. Así es. Entonces, cuando yo instruyo, ¿qué estoy haciendo? Dice, estoy utilizando un medio para transmitir una información. Instruir viene del latín instructio, que significa transmitir información, y también nos habla de seguir pasos para desarrollo de una habilidad. Si yo estoy siguiendo pasos, estoy utilizando herramientas y estoy utilizando métodos. Vamos a ver más adelante que la instrucción se utiliza mucho en otra área de la pedagogía, que es la didáctica. ¿Sí? El maestro se vale de varios recursos, de varios métodos, de varias técnicas, de varias estrategias para transmitir el saber. Y lo que propiamente está haciendo es instruir, guiar, conducir. ¿Sí quedó claro qué es la instrucción? ¿Qué es Sí, instruir? mis. Sí, maestra. Gracias. Bien, Sí, el claro que segundo sí. concepto, gracias, hija. El segundo concepto que vamos a analizar es la educación. Y la reflexión que haría yo aquí es, ¿por qué surge la educación, chicos? Por las necesidades del ser humano ¿Y cuál es esa necesidad del y ser de humano? evolucionar, Muy bien, la evolución.
Ayudar a formar una personalidad, pudiera ser. Perfecto. Los tres dijeron lo que es perfectamente a lo que vamos a ir. ¿Por qué surge la educación? Dice la compañera. Porque es una necesidad propia de quién. Del ser ¿Quién tiene humano. la necesidad de ser educado? Del ser humano. Primeramente, esa es la importancia de la educación, la concepción social de la educación. Hay alguien que requiere ser educado, hay alguien que tiene esa necesidad y quien la tiene es el ser humano. ¿Qué quiere decir? Que el objeto de estudio de la educación, ¿quién va a ser? El ser humano. El ser humano. Entonces, donde haya un humano, no importa el contexto, aun cuando no es dentro de una escuela, se puede educar. Hay esa posibilidad de educar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. Así que nosotros podemos educar en una escuela, como podemos hacerlo en una empresa, como podemos hacerlo incluso en el trabajo. Bien, entonces, ¿para qué nos va a servir esta educación? Dice el compañero, para perfeccionarnos y desarrollarnos como personas. Bien, entonces, existe la educación porque alguien necesita ser educado y este es el ser humano. Pero el siguiente cuestionamiento sería, ¿qué es el ser humano? Porque todos decimos ser seres humanos, pero ¿qué nos caracteriza? ¿Todos los que nos estamos comunicando ahorita somos seres humanos? sí. Sí. ¿Y cómo saben que son seres humanos si no son seres extraterrestres infiltrados? ¿Cómo yo sé que soy ser humano? A ver, dime, Rose. ¿Por qué eres humana? Aunque me digas solamente una característica. Mm, Porque tengo sentimientos, tengo, no sé, Muy bien. ¿cómo se Dice puede decir? Rose. Muy bien. Una característica es Ok. lo que te pedí y me lo dijiste. Dice, soy ser humano porque tengo sentimientos, tengo emociones, ¿no? Muy bien. ¿Por qué eres ser humano, Donaldo? Porque tengo la capacidad de razonar. Muy bien. Dice Donaldo que tiene la capacidad de razonar. ¿Todos tienen la capacidad de razonar? Sí, Muy bien. ¿Por qué eres ser humano, Brando? ¿O no eres ser humano? Ani, ¿me puedes apoyar? ¿Ya me escuchan? ¿Ya? Ah, ¿ya estás, Brando? A Sí, ver, es dime, que ¿por qué creo que eres ser no. humano, Brando? Bueno, como ya lo mencionaron mis compañeros, porque puedo Ujú. razonar, porque puedo sentir y porque puedo pensar y analizar. Ok, ya dijimos la característica, dice somos seres emocionales, pero también somos seres racionales. ¿Pero qué más somos los seres humanos? Véanse, tóquense, escúchense. ¿Qué les viene a la idea cuando dicen soy un ser humano? Ahí entonces yo te pregunto, a ver, compruébame que eres un ser humano. ¿Por qué más, Brandon y Annie? A ver, ¿qué me pueden decir acerca de nuestra naturaleza humana? Porque hace rato decíamos en la frase, ¿sí? Profa, Es necesario conocer esa naturaleza para irla perfeccionando. ¿Qué más? profa, Sí, dime. somos seres humanos porque tenemos vida, Bien, eso es lo pues básico. también la vamos a perder en algún momento. Dice, somos seres biológicos, ¿no? Tenemos un proceso biológico que nos permite, dice, nacer, crecer, reproducirnos y morir en algún momento. Morir. Entonces, muy bien. Por un lado, dice, somos seres vivos, que razonan, que tienen emociones. ¿Qué más somos? A ver, dígame otras dos características. Porque Porque es tenemos muy la importante capacidad, realmente conocer.
¿Cómo? Tenemos la capacidad de relacionarnos con otros seres, o sea, a través de un Perfecto, lenguaje, porque tenemos lenguaje. muy bien. Dice el compañero, tenemos la capacidad de relacionarnos con los demás, con otros seres, tenemos un lenguaje propio porque también somos seres ¿qué? Seres sociales, ¿sí? Sociales. Y también por otro lado, somos seres ¿qué? Comunicativos, ¿sí? Que nos gusta trascender, que nos gusta dejar huella, por lo tanto también somos seres culturales, ¿sí o no? Seres espirituales. Bien, entonces, es muy Sí, importante así es. para la educación, al ser el objeto de estudio el ser humano, conocer primero qué es el ser humano. Y vemos que el ser humano entonces no es una parte, sino el ser humano es toda una unidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lo que me hace ser humano no es porque tengo nada más que alimentarme o porque tengo vida, sino tenemos otras características, otras cualidades que debemos potencializar para realmente ser lo que somos, ¿sí? Entonces, la educación le va a interesar a ti, sí se hizo el cambio de diapositiva, es decir, de ser humano y luego las dimensiones. sí, sí se hizo. Sí, A la educación le va a interesar, su objeto de estudio es todo lo relacionado a este ser humano. ¿Qué dimensiones lo conforman y de qué manera logramos integrar estas dimensiones para irlas perfeccionando? Porque en la medida que yo logro potencializar cada una de ellas, estoy siendo lo que soy, ¿sí? Un problema que tenemos es que desconocemos primeramente nuestra naturaleza, porque precisamente lo que, como iniciemos el tema, a veces recibimos la información, conocemos las cosas, dice, pero no las comprendemos, y si no las comprendemos, pues no vamos a saberlas utilizar. En este caso, en el ser humano, muchas veces surgen los desequilibrios porque damos por hecho que el tener vida ya es ser humano y vamos a darnos cuenta que debemos alimentar todas nuestras dimensiones para poder realmente actuar conforme a esa naturaleza, tener conciencia de lo que soy. Porque cuando yo tengo conciencia de lo que soy, actúo conforme a esa naturaleza. De otra forma, vemos desequilibrios, como cuáles, que hay personas que son excelentes profesionistas, pero un fracaso en su vida personal o familiar. Tenemos personas que son muy alegres y demás, pero sufren en su vida, en su cuerpo, lo descuidan, tenemos adicciones, etcétera. Entonces, la única forma de encontrar ese equilibrio es ir perfeccionando nuestra naturaleza, es decir, potencializar cada una de estas dimensiones. ¿Sí? Soy un ser humano que tiene una vida biológica, sí, pero esta vida biológica, a través de mi vida racional, me hace pensar que debo cuidarme, ¿sí? Que debo comer sanamente, que debo tener una higiene adecuada, que también debo cuidar mis emociones para evitar alguna depresión o alguna enfermedad también emocional o psicológica que afecte a este cuerpo. Darme cuenta que lo que yo soy dentro de mí lo proyecto también con los demás en mi vida social. Entonces, el objeto de estudio de la educación es el ser humano. ¿Qué es lo importante para la educación? Que el ser humano conozca esta naturaleza, cada una de estas dimensiones, que las vaya perfeccionando desde que nace hasta que muere. Es un proceso de constante perfeccionamiento, de constante aprendizaje para desarrollarse en todas estas dimensiones. Cuando él lo logra ese equilibrio y entonces actúa conforme a esa naturaleza y lo refleja consigo mismo y con los demás. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, Miss. Sí, Miss. Sí. Bien. Entonces, vamos a ver que la palabra educación se cambió la diapositiva, dice educar, y Sí. está aquí una imagen. La palabra educar viene de otras dos palabras, que es educere y educare. ¿Qué significa educere y educare? Vamos a hablar de educere o de educere, como se lee, cuando o se utilizaba, esa palabra se utilizaba para relacionarla con la situación de guiar o conducir. Y educare hablaba de extraer, sacar algo. Entonces, etimológicamente, ¿qué podríamos decir de la educación? Es un proceso mediante el cual ¿qué? Sacamos qué y guiamos qué. ¿Cuál es la clave que les dije? Conocimientos. ¿Cuál es el objeto de estudio de la educación? ¿Cuál es el objeto ¿El de estudio de la aprendizaje? educación? ¿El aprendizaje? No. ¿Cuál es el objeto de estudio de la educación? Con eso iniciamos este tema. ¿Cuál es el objeto? ¿En quién se va a centrar? ¿En quién se va? El ser humano. El ser humano. El ser humano. No se les olvide, el objeto de estudio de la educación siempre va a ser el ser humano. Todo lo que vamos a conocer dentro de ella tiene que ver con esa naturaleza humana. Entonces, cuando yo estoy educando, dice, estoy educare. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy ¿qué? Sacando, le estoy extrayendo. ¿Pero qué le estoy sacando y extrayendo al ser humano? Conocimiento. El saber. ¿Qué más? ¿Qué le estoy sacando? ¿Qué le estoy activando? ¿Qué le estoy potencializando? Podríamos ¿Lo decir que lo acabamos está de ver? sacando, lo sacamos de la duda y como dijo la compañera, lo inducimos al aprendizaje, al conocimiento. Ajá, esto va a caer en aprendizaje, en educhere. Pero antes, ¿qué les traigo al ser humano? Dice ella, el conocimiento, el saber, pero ¿el saber de qué? Lo acabamos de ver anteriormente en la diapositiva anterior. ¿Qué es lo que está activando y potencializando en el ser humano? ¿Su qué? Necesidad de aprendizaje. El aprendizaje lo vamos a ver aquí en educhere, en educere. ¿Qué es lo que le estoy sacando, extrayendo al ser humano? El análisis, que se ponga a pensar y Su pensar, ¿qué más? Hablamos hace rato de las dimensiones del ser humano. ¿Qué les traigo entonces al ser humano? ¿Qué le estoy potencializando cuando educo? Le estoy sacando toda esa naturaleza, le estoy potencializando y perfeccionando esa naturaleza que le permita, a través de la guía del educador entendiendo no solamente al maestro, sino todo aquel que juegue el rol de educar, que podría ser un padre de familia también, que podría ser algún otro especialista o alguna otra persona que tenga esa posibilidad de desarrollar aprendizaje. Entonces, cuando yo educo, estoy extrayendo, estoy haciendo conciencia de esa naturaleza, estoy potencializando al mismo tiempo esa naturaleza, instruyendo. instruirlo, guiarlo con educhere, ¿sí? Hagan de cuenta que voy en una carreta que tiene 2 caballos o que tiene 5 caballos, los que ustedes se imaginen. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona que dirige esos caballos? Todo el tiempo está Se controlando está jalando la rienda. a las riendas para que tome una misma dirección y pues no se desboquen los caballos. Esto es lo que hace el educador, que
potencializa toda esa naturaleza, todas esas dimensiones, a través del aprendizaje, los va guiando y dirigiendo para su perfeccionamiento. Entonces, ¿qué podemos entender por educación? ¿Qué sería la educación en una primera aproximación? La educación tiene por objeto de estudio, ¿qué dijimos? El ser humano. El ser humano. El ser humano. Que mediante un proceso, y hablamos de un proceso, porque ¿cuándo empieza a aprender el ser humano y cuándo deja de aprender? ¿Cuándo empieza a aprender? Cuando analiza, ¿Desde que qué? Desde que nace, incluso hay estudios que dice desde antes de nacer ya empieza a haber una acción ahí, que le permite tener una situación de identidad con su entorno. Pero bueno, desde que nace hasta que muere, tiene la posibilidad de seguir aprendiendo. Entonces vamos a entender la educación como ese proceso que permite potencializar la naturaleza del ser humano para irla perfeccionando mediante esta guía, mediante estos aprendizajes. ¿Ok? Entonces, cuando yo eduque, lo que estoy haciendo que ese ser humano piense, razone, se exprese, se cuide, se comunique y a través de estos elementos conozca el mundo en el cual viva, que lo conozca, que lo comprenda, que lo experimente, que lo viva, mediante la guía del educador. Educere. Y esto va a permitir que el ser humano se vaya perfeccionando, que se vaya desarrollando en su naturaleza. Porque cuando el ser humano empieza a desarrollarse en su naturaleza, empieza a formarse. Estamos pasando a la reflexión del tercer concepto. ¿Qué significa formar? Bien. Para ustedes, ¿qué es la palabra formar? ¿De dónde vendrá la palabra formar? Unir ciertas moldear, características de algo. Dice unir, pero dice también la compañera, puede verse como unir, como alinear para otros. En tu caso, dice la compañera, dice es dar forma. Y esto es importante, porque a través del proceso de educar, le estamos dando forma al ser humano. ¿Qué forma tendrá el ser humano? formación ¿Qué educativa, tendrá el ser humano? ¿Mande? una formación educativa, cultural, Ajá, pero la Es pregunta es, moldeable a lo que nosotros ¿qué queramos. forma? Es moldeable. Así es, pero la educación, ¿qué va a vigilar? Que ese ser humano, ¿qué forma tenga? Si soy el ser humano, ¿qué forma debo tener? Si soy ser humano, ¿qué forma debo tener? Diversas características de todo un poco. Ajá, yo creo que te vas acercando más. A ver, si yo soy ser humano, ¿qué forma debo tener? ¿De un qué? de un humano, A ver la pregunta. Si yo soy ser humano, entonces debo tener forma de, humano, ¿ya lo dijiste? Humano. De un hombre. humano, de ser humano, ¿sí? La situación es que todos nacemos seres humanos, pero muy pocos tienen conciencia de que son seres humanos. Es decir, que soy un todo, no soy una parte de ese todo. No nada más soy ideas flotando, no solamente soy emociones
abordadas o desbordadas, perdón. No solamente soy un cuerpo que se alimenta, soy un todo. Entonces, cuando la educación empieza a aplicarse en el ser humano empieza a tomar conciencia de su naturaleza y a esta toma de conciencia se le llama formar. Porque cuando el ser humano tiene conciencia de lo que es un ser racional, que es un ser biológico, comunicativo, cultural, espiritual, trascendental, etcétera, entonces empieza a actuar conforme a esa naturaleza. Y cuando yo actúo conforme a esa naturaleza, me convierto en algo que se llama ser una persona. ¿Todos nacemos seres humanos? Sí, pero no todos logramos ser persona. ¿En qué momento tú logras ser una persona? Cuando tú tomas conciencia de lo que eres y tú defines hacia dónde quieres dirigirte. Persona, persona. Cuando yo empiezo a tomar conciencia de mi naturaleza humana, empiezo a tener la libertad de ser y ser como yo quiero ser. Y eso me distingue y me hace único e irrepetible de otro ser humano. ¿Sí? Entonces, ¿todos podemos ser humanos? Sí, pero no todos tenemos la capacidad de vivir conforme a nuestra naturaleza y marcar la diferencia, ser diferentes. Entonces, cuando yo hablo de formar, lo que estoy haciendo es precisamente, ¿se ve el cambio de la diapositiva? No, Miss. ¿Mm? ¿Todavía no? Formar, ser persona. A Ya. ver, Ya. formar, ser Sí. persona, y ya cambió donde dice conciencia de nuestra naturaleza humana. Está una chica con los brazos abiertos. Sí. Bien. Entonces, vamos comprendiendo. Cuando yo instruyo, lo que estoy haciendo, decimos, es transmitir qué. Cuando yo instruyo, transmito qué. Conocimiento. A ver. Cuando yo instruyo, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy qué? ¿Qué estoy transmitiendo? ¿Qué estoy lanzando? ¿Qué estoy enviando? Cuando yo instruyo. ¿Qué habíamos dicho acerca de la instrucción? Es dar un mensaje, es transmitir conocimiento. Estoy enviando, exacto. Estoy enviando mensajes, información, estoy transmitiendo conocimiento. Para esto me valgo de algún medio. Habíamos visto una herramienta, o también puede ser un recurso, puede ser un método, ¿sí? Pero cuando yo educo, no solamente estoy viendo los medios, sino estoy utilizando esa herramienta, esa instrucción, ¿para qué? Para ir perfeccionando mi naturaleza. Cuando yo voy perfeccionando esa naturaleza, tiene que ver con ir potencializando lo que yo soy. Y habíamos dicho, yo no soy una parte, sino soy un todo. Cuando yo empiezo a actuar con mi todo, paso de ser un ser humano nada más a desarrollarme como persona, ¿sí? Porque es a través de la conciencia de esa naturaleza, como yo actúo conforme a ella, y me da la libertad de ser y decidir qué ser. Y cuando yo soy lo que soy, entonces empiezo a tener un equilibrio y me convierto en una persona con los valores, con los hábitos, con los aprendizajes que me permiten todos los días ser mejor. Y este proceso de ser mejor no solamente va a ser hacia mí mismo, sino aquello que yo he trabajado en mí, lo puedo transmitir a los demás. Entonces, es muy importante estos elementos porque la pedagogía va a integrar todos estos aspectos
y va a buscar precisamente que no solamente la educación se base en métodos, porque miren, dentro de la docencia y demás, actualmente hay muchos métodos innovadores, hay muchos recursos. Tenemos grandes escuelas que pueden tener toda la infraestructura y los recursos necesarios para dar clases. Pero si no tenemos a un educador adecuado para desarrollar a ese ser humano, así sea la mejor escuela, con el mejor equipamiento, con la mejor tecnología, no va a lograr que ese ser humano realmente sea educado. De ahí que hay veces que los mejores promedios de una escuela no se encuentran en las grandes universidades o instituciones. Muchas veces se encuentran en el atrio de una iglesia o en el patio de una casa, porque el educador tuvo la capacidad de hacerle sentir a ese educando su capacidad de poder hacer lo que él quiere ser, darle la motivación de lograr las metas para seguir estudiando, etc. Entonces, a veces la educación abusa de la instrucción. Muchos maestros incluso se preocupan más por cumplir con sus planes y programas de estudio, cumplir con los contenidos, que todo desarrollar y formar a un ser humano. Yo no digo que esté mal todo, o sea, que utilizar recursos, no, pero debe ir todo de la mano. ¿Debo elegir buenos métodos? Claro que sí. Buenos recursos, sí. Pero no puedo quitar o hacer un lado mi parte humana, porque antes que todo el educador debe ser también una persona congruente. Yo no puedo educar a otros si no primero lo he aplicado en mí. ¿Quiénes son los maestros que más marcan huella en ustedes? ¿Se han dado cuenta que hay maestros que han marcado huella en ustedes? Y muchas veces no fue por un recurso, fue más por su persona. La mejor manera de educar tiene que ver también con el ejemplo. Entonces, cuando yo instruyo, utilizo medios, utilizo recursos, me apoyo en esas herramientas. Pero cuando yo educo, utilizo esas herramientas para buscar el perfeccionamiento de mi educando. Y es a través de este equilibrio entre la instrucción y la educación que yo puedo lograr que él se forme y que el día de mañana él sea una persona autónoma, capaz de lograr todo lo que se proponga en cualquier ámbito en el cual se enfrente. Y precisamente la pedagogía, vamos a ver, que es la ciencia que tiene por objeto de estudio esa educación y que se va a auxiliar de diferentes ciencias, de diferentes saberes, para lograr esto que hoy estamos analizando. No sé si hasta aquí me estoy dando a explicar. ¿Me estoy dando a explicar? Sí, Miss. Gracias, Rose. ¿Los demás? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí. Todos los que nos dedicamos a la educación tenemos grandes retos, jóvenes. La situación de educar no nada tiene que ver nada más con ir a una escuela o ser docentes. De hecho, vamos a ver que la pedagogía no solamente se va a aplicar en un ámbito escolar. Si tiene el objeto de estudio la educación y al mismo tiempo el objeto de estudio de la educación es el ser humano, podemos educar en cualquier contexto, en cualquier lugar. Por lo tanto, el pedagogo no solamente se va a limitar a trabajar en instituciones escolares, sino puede capacitar al personal de una empresa, puede trabajar en bibliotecas, en reclusorios, en las familias. Y hay muchos, vamos a ver que hay diferentes tipos de pedagogía en relación al campo en el cual esté aplicando los fundamentos teóricos de lo que es la ciencia pedagógica. Entonces, en este primer momento, en esta primera sesión, mi objetivo es que nosotros analicemos como las claves
que nos van a permitir entender lo que realmente es la pedagogía. Ustedes tienen un gran compromiso. Todos ustedes me expusieron cuál fue su inquietud por estudiar la pedagogía, pero la gran mayoría concordó de que quieren un cambio, quieren mejorar este mundo, que quieren prestar un servicio a través de esta educación. Entonces, primero debemos entender lo que es, primero debemos reflexionar el qué y el para qué de esta educación para poderla aplicar correctamente. Ese es el objetivo de que estemos analizando estos conceptos. Pero lo más importante es que los aprendamos. Y no hablo nada más de aprendizaje mediante procesos, métodos, etcétera, sino la aprehensión con H. ¿Qué significa aprender con la H intermedia? Que es diferente al aprendizaje sin H. Cuando yo aprendo, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando yo aprendo? A ver qué significa aprehensión con H o aprender con H. Obtener conocimientos nuevos. No, pero cuando aprehensión con la H intermedia, es cuando escribes aprender, pero con la H intermedia, ¿qué significa? Busquen qué es aprehensión con H. Quedártelos. Quedártelos. Algo. Ajá. Agarrarlos. Tenerlo. Ajá. Hacerlos míos. El aprendizaje no tiene que ver solamente con una memorización de conceptos ya hechos. Tiene que ver más con la reflexión de aquello que ya está para interiorizarlo, para hacerlo mío. Porque aprendizaje que es aprendido jamás se olvida y se sabe utilizar. No es lo que tú sabes, sino es lo que sabes hacer con lo que aprendiste. ¿Sí? ¿Cómo lo aplicas? Entonces, yo necesito comprender, necesito reflexionar lo que es la educación para poder diseñar o crear las herramientas correctas para mejorar nuestra educación y realmente realizar el cambio. El cambio no está afuera, el cambio está en nosotros. Y el principal cambio que debemos tener es el de nuestra manera de pensar. Si yo me creo capaz de, lo voy a hacer. En caso contrario, si no lo creo, pues simplemente no se van a dar las situaciones. Y yo lucho por una educación, dice, que está al servicio, ¿sí? Para dar esa libertad a mi sociedad, no para hacerla esclava. No quiero una educación que manipule, sino que realmente despierte esa conciencia de ser mejor. Y se puede lograr el cambio. Entonces, están en la licenciatura correcta. Pero, claro, es un proceso y debemos empezar por nosotros. Pues es un gusto haber compartido el día de hoy los conceptos. La próxima semana ya nos enfocaremos más o aterrizaremos todo lo que vimos en lo que es la pedagogía. Hasta acá me he dado a explicar. ¿Vamos bien? Sí, Miss. Sí, maestra. ¿Todos? ¿Seguro? Si en algún momento Sí, ustedes maestra. consideran que me voy muy rápido, porque a veces soy un poco intensa en algunas cosas, me dicen y con todo gusto, pues vamos explicando más detalladamente. Pues que tengan un grandioso fin de semana, échenle ganas, la vida es hermosa y pues vamos para adelante, chicos, a ser cada día mejores. Que tengan un lindo día, es un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias, maestra. Igualmente. Saludos y buen fin de semana. Igualmente, Saludos. Miss. Hasta luego. Muchas gracias.